Bienvenidos a este espacio en Teología para la Vida, encuentro con Dios, ternura y misericordia sin límites. Método de San Ignacio de Loyola llamado Meditación con las tres potencias. Cuarto ejercicio. Texto de la meditación. Marcos 1, 29 a 34. Curación de la suegra de Simón y de muchos enfermos. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y le hablan de ella. Se agachó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Oración preparatoria. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Es como encomendar la oración a Dios para que todo en ella discurra según su voluntad. Conviene tener en cuenta lo que para San Ignacio son las intenciones, acciones y operaciones. Intención es la determinación de la voluntad en orden a un fin. Las operaciones son movimientos interiores, tales como discursos, juicios, análisis, emociones, etc. Finalmente, las acciones son los actos exteriores propiamente dichos. Ejemplo para oración preparatoria. Señor, Dios mío, te alabo y te bendigo por tu presencia en este momento junto a mí. Gracias, Señor, porque la oportunidad de orar es una gracia que todos los hombres necesitan, aunque no lo sepan, y que a mí me concedes por tu sola bondad. Quiero ofrecerte este ratito de oración que deseo dedicarte solo a ti, aunque en el fondo eres tú quien me lo está dedicando a mí. Te pido, Señor de mi alma, que todas mis intenciones, acciones y operaciones durante este tiempo de oración y durante toda mi vida tengan como única finalidad agradarte, servirte y alabarte. Respecto a mis intenciones, te pido, Señor, que mi voluntad solo se dirija a ti, es decir, que no quiera yo otra cosa en esta oración que servirte, que agradarte, que cumplir con tu voluntad. Aleja, por lo tanto, todo deseo de buscarme a mí mismo, de hallar paz o claridad o consuelo de algún tipo. No quiero que me des nada, solo quiero poder darte lo poquito que puedo, lo poquito que tengo, lo poquito que soy. Haz que mis operaciones durante esta oración sean todas para ti. Cada pensamiento, cada respiración, cada imagen que pase por mi mente, cada sentimiento y emoción que me embarguen, cada movimiento de mi cuerpo que solo sean para ti, para agradarte y para que vuelvas a tomar posesión de todo mi ser.
como algo tuyo que te pertenece. También mis acciones exteriores te las dedico, Señor. Desde la disposición de este lugar, preparándolo para el encuentro contigo, asegurándome de reducir al mínimo la influencia de las distracciones exteriores, hasta la postura de mi cuerpo, el movimiento de mis manos, la dirección de mis ojos, la postura de mi espalda, los movimientos de mi respiración, las cosas que pudiese yo decir o escribir como fruto o como parte de esta oración. Haz, Señor, que todo esto sea para ti y solo para ti, porque todo yo soy tuyo y todo lo que hago también. Amén. Primer preámbulo. Composición del lugar. Aquí, el orante deberá imaginarse lo más detalladamente posible la escena que servirá de meditación, junto con sus personajes o temas. Solo se trata de imaginar los elementos de la escena, como por ejemplo, Jesucristo saliendo de la sinagoga con Santiago y Juan, después de la impresionante escena en la que ha expulsado a aquel demonio que atormentaba a un hombre en la sinagoga, y cómo todos los presentes han quedado entre asustados y maravillados, y cómo muchos salen de la sinagoga y se van tras de Jesús y sus acompañantes, comentando lo sucedido y tratando de ver a dónde se dirige este extraño rabí que tiene poder para expulsar a los demonios. Y luego, la llegada a la casa de Simón y de Andrés, pobre, sencilla y algo triste por el ambiente de opresión y de odio que se ha ido apoderando de sus habitantes, y la preocupación de los hermanos por la enfermedad de la suegra. Y entonces, la pequeña habitación donde ella se encuentra, postrada en la cama, y los temblores que la fiebre le ocasiona, y su mirada de angustia, y su sorpresa de ver al Señor allí junto a ella, y el murmullo de los hermanos que le hablan de ella, ese cuchicheo que los enfermos perciben como desde lejos, sin entender del todo lo que se dice, pero intuyendo que se habla de ellos y de su enfermedad. Y luego a Jesús, que se agacha y la toma de la mano, y la sensación inmediata de alivio, de frescor, de vida nueva que la penetra por el divino contacto, y la incontenible alegría que se apodera de los discípulos cuando la miran levantarse totalmente sana, y la prontitud, sencilla y agradecida, con la que ella se pone a servirles, y la plática amorosa, fraterna, que se da entre los azorados discípulos y su maestro, por todo lo que acaban de vivir, tanto en la sinagoga como en la casa. Más tarde, a la puesta del sol, imagine el orante a la multitud, que habiendo oído lo que Jesús ha hecho ese día, se va agolpando junto a la puerta para que el Maestro cure a todos sus enfermos. Y esa multitud derrengada y adolorida de sufrientes, postrados en sus camillas, algunas improvisadas con algún mueble de sus casas, puestos en el suelo, junto a la puerta, expectantes, ansiosos de ver salir al famosísimo curandero de quien se cuentan tantas maravillas, y de recibir de él la salud tan ansiada que ningún médico ni remedio les ha otorgado. Y Jesús, saliendo a la puerta y tocando a todos ellos, uno por uno, provocando en ellos de manera inmediata la salud y la alegría consecuente de enfermos y familiares,
unos que gritan de gozo, otros que aclaman las maravillas de Dios, otros que exclaman: «He aquí al profeta, al Mesías de Dios, al Salvador del mundo. Dios ha cumplido sus promesas y ha tenido misericordia de nosotros». Recordemos que la importancia de la composición del lugar es poder sentir con el Señor y con los demás personajes del relato. Por eso intentamos, con los sentidos de la imaginación, oír lo que allí se oye, oler la atmósfera, verlo todo, sentir el contacto con los cuerpos, suponiendo que nosotros estamos entre la multitud o quizás entre los discípulos. Segundo preámbulo. El segundo es demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. La demanda ha de ser según subyecta materia, es a saber, si la contemplación es de resurrección, demandar gozo con Cristo gozoso. Si es de pasión, demandar pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Aquí será pedir, por un lado, dolor de mis propias enfermedades y dolencias, en el entendido de que para la Biblia las enfermedades del cuerpo son símbolo de las desviaciones del corazón, de los vicios y pecados, de todo aquello que, apartándonos de Dios, nos ha ido dañando, enfermando de muerte. Pedir sentir nuestra propia enfermedad y la identificación con la angustia de los enfermos agolpados junto a la puerta, así como la esperanza de ver aparecer en el portal al portador de la salud, de quien hemos oído contar tantas maravillas. Y entonces pedir la gracia de sentir el contacto con Él y la inmediata liberación que dicho contacto nos provoca. Ejemplo de segundo preámbulo. Señor, te pido, como fruto de esta meditación, sentimientos de dolor y angustia al identificarme con los enfermos de la multitud, agolpados junto a la puerta, esperando la salida de Jesús. Déjame sentir la emoción de la espera, así como la alegría de ver por fin a Jesús saliendo de la casa y dirigiéndose hacia mí para curarme. Déjame ver sus ojos llenos de ternura que me miran y captar en ellos su piedad, su compasión por mis sufrimientos. Haz que sienta el inefable gozo del contacto de esa mano divina que acaricia mi rostro y me cura al instante. Amén. Primer punto. Aquí entran las tres potencias. Para San Ignacio, las tres potencias son la memoria, el entendimiento y la voluntad. En primer lugar, la memoria. A través de ella, el orante deberá recordar todos los pormenores de la escena o del tema de la meditación. En este caso, de la curación de la suegra de Simón y de la curación de la multitud junto a la puerta. No se trata de volver a leer el texto, sino de recordarlo con la primera potencia, que es la memoria. Conforme la memoria va recordando la escena, entra en acción la segunda potencia, el entendimiento, discurriendo, adquiriendo convicción, penetrando en el significado de cada palabra y de cada gesto o acción del Divino Maestro. Se trata, pues, de entender lo mejor posible cuanto el Señor me quiere enseñar a través de esta escena evangélica.
Y así se llega a la tercera potencia, la voluntad. Queriendo de corazón ser curado de todas mis enfermedades y dolencias, de todo aquello que me impide vivir como verdadero hijo de Dios, de todo lo que me oprime y me resta libertad, y me sofoca y me angustia. Ejemplo de desarrollo del primer punto. Cuando salió de la sinagoga, Jesús se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. ¿Qué significa la visita de Jesús a una casa? Si la casa es símbolo de la comunidad, ¿qué implica que Jesús se haga presente en una comunidad? De hecho, la casa de Simón se caracteriza por la violencia, de la que es símbolo la fiebre que mantiene postrada a la suegra. Por lo tanto, Jesús decide hacerse presente en un lugar donde habita la violencia. De hecho, mi vida misma ha sido testigo, en muchas ocasiones, de la violencia. Cada vez que he intentado imponer mi punto de vista sobre los otros, les he hecho violencia. Cada vez que he ignorado un deseo o una necesidad de quienes me rodeaban, cometí violencia. Cada vez que el enojo me ha ganado y me he dejado llevar por él, lastimando a mi hermano, la violencia me ha postrado. Cada vez que he castigado a alguien con mi silencio o mi indiferencia, ha sido la violencia la que ha reinado en mi casa. Jesús visita el hogar de la violencia y de la postración, su primer fruto. La postración es símbolo de la impotencia, de la incapacidad de alguien para romper las barreras de su orgullo y acercarse al hermano con quien ha tenido alguna dificultad. La postración es anticipo de la muerte. ¿Cómo se ha manifestado la postración en mi vida? ¿Cuáles son las grandes impotencias de mi vida? Aquello que me ha mantenido paralizado, impidiéndome ir hacia aquellos que me hicieron daño o hacia aquellos que me necesitaban. La postración también evoca mis pecados de omisión. Todo el bien que cada día podría haber hecho por las personas que me rodean y que dejé de hacer por miedo, por cobardía, por comodidad o simplemente por indiferencia. Las veces que prefiero quedarme quieto en vez de moverme a la acción. Primero necesito identificarme como postrado, poseído por la fiebre, incapaz de dar a mi vida un giro radical que me convierta verdaderamente
en Hijo de Dios. Entonces, puedo preguntarme qué quiero. ¿Qué quiero realmente hacer con mi vida? ¿Y qué quiero que tú, Señor, hagas en mí? Este es un tema sobre el que debemos dialogar. Y le hablan de ella. Aquí están ellos, los discípulos, intercediendo a mi favor. Siempre ha habido alguien para pedir por mí. Es la Iglesia. Son aquellos que me transmitieron la fe o que han intentado acercarme a Dios de algún modo. Es mi madre pidiendo por mí permanente y silenciosamente todos los días de mi vida. Son mis amigos que no siempre aprueban lo que hago y a quienes en muchas ocasiones solo les dejo el camino de la oración, pues no les deseo escuchar ni hacer caso a sus consejos. Intento pensar en todos aquellos que a lo largo de mi vida, seguramente sin que yo lo supiera, han rogado por mí al Señor. Pienso en aquel párroco de mi niñez que oraba por mí en cada misa para que fuese de grande un hombre de bien. O en aquellos cientos, miles de religiosas que en la clausura y el silencio piden por los pecadores de todo el mundo y de este modo, aún sin conocerme, consagran su vida a rogar por mí, por mi alma, por mi salvación. Pienso en todos los altares de todas las iglesias del mundo, en los que diariamente un sacerdote ofrece el sacrificio de la Eucaristía por la salvación del mundo. Y ese mundo soy yo, al menos una parte de él. Se agachó y tomándola de la mano, la levantó. ¿Cómo es posible que todo un Dios se agache para tocarme? ¿Qué significa ese agacharse de Dios? Hacerse pequeño, hacerse mortal, aceptar la cruz, morir. ¿Acaso no continúa agachándose cada vez que se hace presente en el sacramento del altar? ¿No se agacha casi hasta aniquilarse para que yo pueda comulgarlo? Y esa insistencia suya en tomarme de la mano
en tocarme a toda costa? ¿No son los sacramentos esos continuos signos a través de los cuales Él sigue tocando mi enfebrecida carne para librarme de toda violencia y levantarme a la vida del amor y del servicio? Segundo punto. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. El sol se pone y las sombras se arremolinan, todas juntas, junto a la puerta de la que saldrá la luz. Trato de identificar a todos los enfermos y endemoniados que se agolpan junto a la puerta. Empiezo por mis seres queridos, mi familia, mis amigos, mi pareja. Todos enfermos de algo, poseídos por algún demonio. La ira, el rencor, la venganza, la indiferencia, la frialdad, el egoísmo, el miedo, la depresión, la tristeza, el derrotismo, el afán de dinero, el orgullo, la mediocridad. Y junto a todos ellos me veo a mí mismo, afectado por esas mismas dolencias, quizás poseído por alguno de esos demonios también. Y a nuestro lado veo también a los hombres de nuestra sociedad, a los compañeros del trabajo, a los vecinos, a los gobernantes, a los policías, a los narcotraficantes, a los delincuentes, a los políticos, a los pastores de la iglesia, a los comerciantes, a los grandes poderosos del mundo. Todos somos uno en la enfermedad y en la dolencia, uno solo en la pertenencia al demonio. Una sola voz, un solo grito brota de esta humanidad congregada por el dolor y la desesperación: sálvanos. Tercer punto. Hacer otro tanto, ahora ubicándome en el corazón de Jesús, es decir, tomando su lugar. Si es cierto lo que afirma la fe cristiana, el bautismo nos ha injertado en Cristo, convirtiéndonos en su cuerpo. Y esto significa
que Él sigue recorriendo las calles del mundo para curar toda dolencia y expulsar todos los demonios. Y para eso se vale de su cuerpo, nosotros. Vuelvo a pensar en mis seres queridos y conocidos y trato de ubicar a los más enfermos o a los más endemoniados. Ellos están esperando que yo me acerque a darles la curación, porque están esperando a Jesús, y Jesús quiere llegar hasta ellos a través de mí. Voy a imaginar a cada uno, ubicando su específico mal, y con la oración, en el silencio del amor y el anonimato de la fe, me acerco a cada uno para tocarle el miembro enfermo y sanarlo al tocarle con la fuerza de Jesús. Y hago ahora lo mismo con los dolientes desconocidos, con esa multitud de sombras que se arrastra pidiendo curación, y me descubro llamado a proporcionarles alivio con el amor, con la solidaridad, con el compromiso, con la cercanía, con la palabra y con los actos, con mis talentos y con mis bienes, pero sobre todo con mi docilidad a Jesús para permitirle usarme a su antojo, hacer de mí un instrumento suyo, un instrumento de su paz, de su sanación, de su vida. Después de haber reflexionado sobre estos puntos, ¿qué quiero que el Señor haga conmigo? Se lo digo a través de una oración de petición por escrito. Coloquio. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio. Cómo de Criador es venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y así, viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. El coloquio se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a otro, o un siervo a su señor. Cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, y decir un Pater Noster. Se trata de un diálogo con el Señor, una conversación con Él, imaginándole colgado en la cruz y yo arrodillado frente a Él. Si se puede hacer físicamente delante de un crucifijo, tanto mejor. Después de hablar con Él sobre lo que ha significado su encarnación y su crucifixión por mí, abordo el diálogo en torno al tema meditado. En este caso, la curación de la suegra de Simón y de la multitud agolpada a la puerta. Quizás agradeciéndole tan maravillosa enseñanza
o comentándole lo que ha provocado en mí su palabra, o pidiéndole que me explique un poco mejor algún detalle de la escena, o charlando con él sobre mis enfermedades y demonios, y sobre la forma como su palabra poderosa me ha ido liberando para poder caminar como un hombre libre, etc. Aquí le puedo pedir alguna gracia, como la liberación de mi más grande demonio, o el que más me pesa actualmente, o perdón por las personas que dicho demonio ha dañado, etc. El coloquio termina con el Padre Nuestro.